Reproduzca esta información. Haga circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina o mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 la estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh, Carta abierta a la Junta Militar, 1977. En el 2020, en plena pandemia, una tragedia ocurrió en la ciudad de Chascomús. En la tarde del jueves 9 de julio, Raúl Dávila, un joven de 22 años, perdió la vida a causa de quemaduras graves en su cuerpo, mientras se encontraba alojado en la comisaría de nuestra ciudad. ¿Pero cómo llega Raúl a la comisaría? Acá, una pelea o un robo, Son varias las versiones que circulan sobre la detención de Raúl. Una de las versiones señaló que se acusa a Raúl de resistencia a la autoridad, un incidente menor, por una discusión con el padre de su novia. La fiscalía a cargo de la causa había pedido 3 meses de prisión en suspenso para un juicio abreviado. Y bueno, y él había estado en Lezama, se vino para acá. Estaba de novio con una chica, como les digo, que sé cuánto. Bueno, termina preso, detenido, de nuevo por un quilombo que había tenido con el papá de la novia, no sé bien cómo había sido. Resistencia a la autoridad, como siempre. Y como siempre digo, porque has tenido varias de esas, como les digo, yo he tenido que ir a veces a ver qué pasaba y a sacarlo de la comisaría. La justicia le negó la excarcelación y le dictó prisión preventiva obligatoria. Raúl permaneció detenido durante 14 días, pese a que las detenciones por delitos leves no deben superar las 48 horas. La muerte de Raúl es producto, a mi entender, del abuso policial. Él termina siendo detenido en pleno contexto de pandemia. ¿Por qué? Por estar en la calle, por romper con la pandemia, por rebelarse cuando la policía le dijo que no podía estar en la calle. No venía de robar un banco, ni de abusar a una persona, ni de matar a nadie. Esto a lo que voy es que una cosa tan menor termine en algo tan terrible como terminar muerto. La segunda versión culpa a Raúl de romper el aislamiento obligatorio. Recordemos que estábamos en plena pandemia y de agredir a un efectivo policial. Por eso se le detuvo más tiempo de lo que dicta la ley. Yo creo que hay una sumatoria de negligencias, del destrato también dentro del sistema policial. Raúl estaba detenido en la comisaría primera de Chascomús, acá en Lastra y Sarmiento, donde no debería haber detenidos en las comisarías, pero como está el sistema carcelario colapsado, las comisarías tienen una población de detenidos. Con esta última versión coincide el abogado Martín Larralde, quien nos cuenta lo siguiente. Mira, Raúl, cae preso, a mi entender, por una pavada. Tengo entendido que estaba en la casa de la novia y llaman a la policía, no sé por qué, si es una pelea intrafamiliar entre la novia y algún familiar o por ruido, no sé por qué motivo llaman a la policía, y cuando llega la policía, que interviene en esa situación en la cual Raúl era ajeno, y Raúl se empieza, supongo que habrá surgido una discusión o algo, y en esa discusión se pone a pelear con los policías que fueron a la casa de la novia y queda detenido ahí. Tuvo varios días, no me acuerdo ahora cuántos, pero a mi entender se podría haberlo dejado libre al otro día o a los 2 días, ¿me entendés? Por una agresión a un policía. Se originó con una causa o por una causa que era totalmente ajena a Raulito. Se terminó peleando Raulito con el policía, Raulito detenido. A mi criterio, un día o 2 ya estaba. Sé que estuvo varios días. A Raúl se lo llevan detenido y permanece en la comisaría durante... Pero pará. ¿Quién era Raúl? Raúl Dávila nació en la ciudad de Chascomús el 10 de noviembre de 1997. Tenía 22 años. Fue un joven que nunca contó con la protección de su familia ni con un hogar estable. Yo lo que noté ahí es que, él estaba muy solo en todo esto, no había nadie que se hacía cargo de él. Entonces yo me acerqué como a la mamá. Hablé con la mamá, pero igual la mamá mucho no se hacía cargo porque él estaba, de hecho, en la calle.
Sí, había pasado por varias instituciones, incluso varias familias, creo. Entonces, a partir de ahí, bueno, ninguna institución se acercó. Raúl tuvo una infancia muy difícil. Requería asistencia psicológica y psiquiátrica, la cual no le fue brindada, junto con el amor de su familia, del cual también carecía. Asistía a la escuela media, por lo que hablamos con la directora de este establecimiento en aquel entonces. Con la mamá tenía como a mí me daba la impresión como una relación de amor-odio, porque él le echaba en cara muchas cosas, ¿no? Porque se han peleado delante mío, por ahí cuando ella por ahí venía. Pero yo veía que no había mucha preocupación por el cuidado de la salud de él, ¿no? Su salud mental. Él abandonaba, pero la mamá también, no se ocupaba de que él fuera a sus terapias, que era sumamente necesario. Fue muy intenso, ¿no? Porque una persona con problemas psiquiátricos, sin tratar y sin medicar como estaba él, es muy difícil, digamos, de llevar el día a día. Probablemente, a causa de sus carencias de la infancia, era una persona provocativa y con la necesidad constante de llamar la atención. Yo estaba prácticamente dedicada a él en la escuela porque él tenía algunas conductas disruptivas, insultaba a todo el mundo, a los profesores, bueno, a cualquiera que se cruzaba. A pesar de ello, Raúl era una persona que necesitaba y buscaba el amor que no pudo tener en su niñez y pudo encontrarlo por un tiempo en Angélica, quien le abrió las puertas de su hogar y fue como una madre adoptiva que lo amó incondicionalmente. Era una persona muy como re cariñosa, que buscaba amor, buscaba todo el tiempo que lo quieran, ¿sí? Entonces, y él llegó a mi vida y la verdad que la hice re linda. Mis años con él fueron re lindos. Lo que podemos saber es que tuvo una infancia difícil, un mundo complejo y que lo llevaron a transitar momentos de la vida no muy felices para él. Él era complicado, era problemático, generaba tensiones, pero nada justifica cómo terminó. ¿Y cómo terminó? Raúl se encontraba detenido desde el 27 de julio de 2020 hasta el día del hecho catastrófico. 14 días más de lo que debería durar un encarcelamiento reglamentario en una comisaría, que tiene como duración máxima 48 horas. Raúl está ubicado en una celda separada de las demás personas detenidas, como nos cuenta el abogado Martín Larralde. Uno entra por acá caminando y el oficial te abre. Esto siempre está con candado. Y acá hay todo un pasillo así, acá hay un calabozo y acá hay otro más chiquito. Entonces siempre con las rejas, unos barrotes gigantes. Acá, en este calabozo es el común, es el más grande, sería una cosa así. Acá ponele donde está la mayor cantidad de población carcelaria. Ya te digo, no me puedo acordar ahora si Raúl se pelea, pasa algo acá y lo mandan solo a este calabozo. Haya lo que ya haya hecho, no se merecía lo que le pasó. Como dijimos, en el día 14 de encierro en la comisaría, por la desesperación de no escuchar sus reclamos, Raúl decide protestar incendiando un colchón en su celda. Esta suele ser una práctica común por las personas privadas de su libertad cuando deciden protestar sobre las propias condiciones en las que son alojados. Raúl apoya el colchón contra la puerta de la celda y lo quema haciendo uso de un encendedor. Tras no recibir ayuda inmediatamente, la lenta reacción por parte de los miembros de las fuerzas policiales y un erróneo equipamiento y mantenimiento del establecimiento, Raúl abandona la comisaría con el 50% del cuerpo quemado, fallecido al día siguiente. Raúl aparentemente se autoinflige, no tenemos sentencia, por eso te lo digo así. Sí. O sea, se habría hecho esas lesiones, se traslada de urgencia al hospital y en el hospital fallece. Pero sí todos declararon eso. Nadie vio, no hay un testigo presencial de que lo hayan visto a Raúl con el encendedor, alcohol. Todos después son indicios cuando, por ejemplo, se abre esta puerta, ven cómo quedó, los bomberos que van y apagan el fuego, se hace un peritaje de qué es lo que se quemó. El informe de perito dice que es un colchón, así es, que hay un elemento, como que le dicen los bomberos, la pericia. No sé, en criollo cuando alguien tira alcohol, nafta, algún elemento que acelera la combustión, una cosa así te lo dicen.
Eso se determina todo, no es que yo digo que tenía alcohol y eso, no. Entonces yo lo fui deduciendo de leer la causa. Y es más, hay toda una parte psicológica, además de los privados de la libertad, cuando quieren llamar la atención, cuando quieren, suelen hacerse este tipo de cosas. Ahora bien, Raúl tenía acceso al alcohol en gel, un encendedor, un colchón que no era ignífugo, que había sido entregado por la familia. El vigila, que tenía que estar ubicado en su puesto, no lo estaba. Esto, sumado a la mala acción policial, nos hace pensar que este es un caso más de negligencia policial en la provincia. Un caso más que podría haber sido evitado. Opinión que respaldaba el abogado Larralde. Ya te digo, y en mi opinión, esa causa no va a tener ningún imputado, ningún acusado directo. No va a decir, fulano es el asesino, o mengano es el asesino, no. Ahora, ¿van a derivar otras responsabilidades? Sí. Acá participó o intervino asuntos internos de la policía. Acá también participó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Defensoría del Pueblo también, porque obviamente es algo gravísimo. Es una muerte dentro de una institución policial donde se tiene que saber, pero impecable, tiene que haber sido todos estos detalles que por ahí yo te los digo rápido. Esta persona que debiera estar acá no estaba, por qué no estaba, quién le ordenó que se fuera, por qué se fue, hasta el comisario. Hay toda una cadena de responsabilidades de que, volvemos a lo mismo, ¿qué hacía con un colchón que no era el correspondiente? Si el ministro no le bajó un colchón, no sé. ¿Qué hacía con un encendedor? Bueno, que los presos, que alguien me responda. Si no, imagínate, un poli que seguramente acá hay un encargado, un policía o mujer o hombre, no sé, que es el encargado de estar siempre acá. Que por ejemplo no estaba. Bueno, entonces esta responsabilidad es la que después hay que ver, esta responsabilidad, pero bueno, son todos factores secundarios. ¿Tiene relación con lo que sucedió? Sí, por supuesto. Si hubiesen cumplido con su deber, la primera llama que ve hubiese abierto y tiró un matafuego. En el derecho obviamente uno tiene que basarse sobre los hechos. ¿Qué pasó? Pasó que acá en vez de estar esta persona custodiando, acá o acá afuera, no estaba. Por su parte, Cristina Otondo nos cuenta lo siguiente. Yo creo que hay una sumatoria de negligencias, del destrato también dentro del sistema policial. Raúl estaba detenido en la comisaría primera de Chascomús. Según dicen, había pedido fuego para fumar. Normalmente se les enciende el cigarrillo cuando están afuera o en el patio y nunca se les deja el encendedor. Acá aparentemente él se queda con el encendedor, lo sacan a bañarse. Se presume que en ese momento él agarra un envase de alcohol en gel. Esto era plena pandemia, entonces se acuerdan que estábamos todos con los locos, que no faltara alcohol y había esos alcoholes espesos en gel. Bueno, aparentemente él cuando se baña y vuelve al calabozo se lleva este envase de alcohol. Digo que todo se presume porque bueno, fue todo muy extraño. Aparentemente él rocía con ese alcohol el colchón y lo prende fuego. Es obligación que en las comisarías los colchones que haya sean ignífugos, o sea, que tengan un tratamiento especial por el cual no se puedan prender fuego. Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Mientras está en el sistema tendría que tener garantizado estas cuestiones que hacen a un protocolo de detención, y en el caso de un detenido que esté en la comisaría, el colchón tendría que tener tratamiento ignífugo. Actualmente, a la causa se le sumó el informe de la autopsia y se encuentra en situación de averiguación de causal de muerte. Actualmente sí, la causa se inicia como averiguaciones de causales de muerte, es decir, el Estado quiere saber qué pasó, de qué se murió. Si hubo, como todo indicaba, las lesiones que provocaron la muerte se las autoinfligió, si hubo alguien que se las hizo, digamos, si era un homicidio, si era... Bueno, entonces esos detalles puntuales se abre la investigación y tiene como objetivo buscar, primero se vean responsables directos de lo que son las causales de muerte. Y la causa, digo, se caratuló de esa manera para averiguar qué le pasó, y hará menos de un mes, por ahí la vez no hace mucho, se incorporó el informe de la autopsia. Así que si la causa está con eso. O sea, el destino de la causa yo calculo que va a ser el archivo, porque digamos, van a averiguar que esas causales de muerte son violentas, por supuesto, pero todo indicaría que es el autor, o sea, el ascenso del mismo. De esa causa yo estimo, o supongo, que saldrán otras causas para evaluar las responsabilidades. El caso de Raúl no es un caso aislado, es solo un caso más de tantos hechos similares que suceden en nuestro país, ya sea por el incumplimiento de la cantidad de tiempo que deben estar,
como por las malas condiciones de las cárceles y comisarías, como por los destratos policiales. Estos casos suceden más de lo que pensamos. Esto obviamente yo considero que es violencia institucional, por más que no haya ningún policía que le directamente, volvemos a lo mismo, que lo asesinó. No, pero bueno, es todo un estado, todo un combo de irregularidades que terminan en esto. El caso de Alexis Ariel Díaz es un ejemplo más, quien falleció a sus 18 años el 30 de septiembre en la Comisaría Segunda de Avellaneda, luego de permanecer privado de su libertad en comisarías por más de 8 meses. O como el caso de Héctor Fabio Parra Cardona, quien murió en el hospital tras ser trasladado desde San Isidro. Tenía diabetes y la familia denunció que nunca brindaron la atención médica que necesitaba. La masacre de Pergamino, ocurrida el 2 de marzo de 2017, fue una de las violaciones a los derechos humanos más graves sucedidas durante la democracia en una dependencia policial. 7 jóvenes detenidos en prisión preventiva por delitos menores murieron de manera atroz en un incendio producido en los calabozos de la comisaría primera de esa ciudad, una dependencia que fue centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Estaban bajo la custodia del Estado y detenidos de manera ilegal, puesto que se encontraban alojados en una dependencia policial que no reunía las condiciones indispensables para albergar a personas de manera digna, y menos por un lapso prolongado. Y como esos, hay miles de casos más que suceden todos los días en cárceles y comisarías en la Argentina. Personas son dejadas morir por el error o la intención y el mal uso del poder de la policía bonaerense. En el caso de Raúl, la quema de colchones tampoco es un hecho aislado. Esta práctica es un método de protesta muy utilizado en cárceles y comisarías, que como en este caso terminan en tragedia. Concluimos en que la muerte de Raúl, al igual que muchas otras muertes en cárceles y comisarías, pudo haber sido evitada. Si hubieran dejado la burocracia de lado y actuado desde el lado humano, quizás hoy no estaríamos haciendo este podcast. Si a la justicia y a la policía le importaran un poco más las vidas de las personas privadas de su libertad y no abusaran de su poder, esto no habría pasado. Además de triste, lamentablemente también es la realidad. Hicimos este podcast con la intención de mostrar el trasfondo inhumano de una muerte totalmente evitable. Agustín Gali, Tomás Francisco Arias, Ciro Loiza, Samuel Arias, Paulina Quete Canale, Conte Gianetti Mateo, Luna Morena, Camila Di Palma, Tei Paloma, Aguad Malena, Lucía Signoli, Miriana Fernández. Soy Tobías Muñirigo. Somos los alumnos y alumnas de sexto C de la Escuela Secundaria Municipal de Chascomús. Este podcast fue realizado con la colaboración de Francisco Vilches y Cipriano Rodríguez.